Os saludo a todas y a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube y bueno, espero que escuchéis mis opiniones, mi información, que conste que mis opiniones se basan siempre en información. Alguien puede decir, ¿este tío quién es? Bueno, yo fui sindicalista en activo, dirigente sindical, de joven fui trabajador metalúrgico, fui también trabajador portuario. Posteriormente entré a trabajar en una empresa pública de transportes. Soy licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de Granada con un buen expediente. He realizado viajes de trabajo en América Latina, en África, por supuesto en muchos países de Europa. He sido técnico asesor en el Parlamento Europeo. Es decir, claro, hay quien puede decir, ¿de quién es que está opinando aquí de lo divino y lo humano? Bueno, todas y todos tenemos derecho a opinar de lo divino y lo humano, pero que sepáis que yo, aparte, he sido también político en activo, militante socialista. Posteriormente abandoné el PSOE, pero nunca el socialismo, lo abandoné porque entendí que estaba, digamos, defendiendo tesis puramente neoliberales. Y por lo tanto, esto había que, bueno, pues había que combatirlo. Bien, he de deciros que, por tanto, mis opiniones tienen una base y todas ellas me obligan a estar tiempo leyendo, estudiando, viendo, informándome, cosa que me gusta, por otro lado. Bien, actualmente milito en el Partido Socialista Libre Federación, Partido Socialista Obrero de clase republicano por la República, que defiende un referéndum legal sobre monarquía o república y que defiende también, por supuesto, la eliminación de la ley Mordaza, políticas activas en materia de vivienda, etcétera, etcétera, todo lo que no se ha hecho y no se está haciendo. Bueno, ya me habéis escuchado. También he de deciros que mi actitud no es sectaria en cuanto al partido. Yo lo que deseo es que nos unamos más gente, formemos un gran partido del trabajo y por la justicia social y por la república. Bien, hecho esta pequeña introducción, rápidamente. Vamos a hablar, porque llevo tiempo hablando que si el golpe de Estado de Níger, la situación en Ucrania, la situación internacional, América Latina, los BRICS, etc. Vamos a hablar hoy de trumpismo y de globalismo, o globalismo y trumpismo. En España, ambos segmentos, negativos para mí, ambos sectores del capitalismo, tienen sus representantes, porque son dos formas diferentes de entender el capitalismo. El globalismo aparece cuando la globalización neoliberal como tal deje de existir tal y como se conocía. La globalización no es que nazca con Internet. Es cierto que Internet le da un gran impulso a la globalización porque permite que en segundos se realicen operaciones de transferencia de capital importantísima de unos países a otros, y permite que incluso por Internet, pues mediante operaciones especulativas, se pueda arruinar la economía de un Estado, de la misma forma que permite adquirir mercancías en un mercante o en un petrolero cuando está en medio del mar, que en ocasiones cambie 4 y 5 veces de cliente. Permite, por otro lado, un gran desarrollo del comercio mundial y sobre todo del capital financiarizado. Por lo tanto, tiene aspectos profundamente negativos porque financiariza la sociedad con todo lo malo que esto pueda significar. En el sentido de que el capitalismo ya no se basa en la producción, sino se basa en el propio capital, en los propios movimientos de capital, en el propio dinero, crear dinero y por el dinero. Esto de mover dinero y especular con capitales lo que hace multimillonario a George Soros. Soros es un tipo multimillonario, un especulador, que se hace además riquísimo especulando con capitales. Él mismo lo cuenta y él mismo lo reconoce. Por lo tanto, Soros es un tipo, desde mi punto de vista, profundamente negativo. Pero Soros es un tipo muy inteligente y sabe que hay que defender el capitalismo por nuevos métodos y de nuevas formas. Entonces, la democracia que él entiende,
La democracia ultraliberal, la democracia, digamos, basada sobre todo en el poder y el control de la anglósfera, del capitalismo americano, norteamericano, británico, Connection City, Wall Street, con un envolvente mundial y, lo que es peor, con un envolvente progresista demócrata. Él está ligado al Partido Demócrata, en concreto la facción Biden, la facción de los ricos, de los multimillonarios del Partido Demócrata, es uno de sus cabezas y es la cabeza pensante, pues se dedica a influir y a controlar en el resto del mundo. En unos casos promoviendo fundaciones en África y demás que teóricamente apoyan la democracia, también en la Europa del Este. Su intervención en Ucrania es importante durante ciertos años y ahora. Y por otro lado, fundaciones que apoyan posiciones progresistas en Europa, atrayendo esas posiciones progresistas hacia sus posturas dentro de la anglósfera y dentro de un capitalismo ultraliberal y teóricamente más abierto, que se preocupa por el medio ambiente, que se preocupa por los derechos humanos, los de algunos, los de los blancos, que se preocupa también pues por las minorías. De ahí su apoyo a las doctrinas queer y trans. Es el gran impulsor de las doctrinas queer, para favorecer las multinacionales de farmacia. Sabéis que las transformaciones de sexo son imposibles. Biológicamente uno no cambia de sexo, como mucho puede cambiar de género. Esta es otra discusión. O adquirir la apariencia de más menos. En ocasiones, más que la apariencia, la caricatura de mujer siendo hombre o de hombre siendo mujer, mediante la aplicación de toda una serie de productos farmacéuticos muy caros y que además han de consumirse durante toda la vida. Por lo tanto, el negocio está asegurado y cuantos más trans haya, pues más negocio. De ahí su apoyo a las doctrinas queer y de ahí su influencia también entre personas jóvenes para que pretendan, como ellos creen, cambiar de sexo. Biológicamente esto es imposible. No tienen la regla, no pueden tener hijos, no realizan las funciones de una hembra, ni viceversa, tampoco. No pueden las funciones de un macho, porque somos animales racionales, pero somos animales y por lo tanto el que uno sea homosexual, bisexual, lesbiana, no tiene nada que ver, ni hay que cambiarse de sexo para serlo. Simplemente son formas naturales, lógicas y humanas de desarrollar el sexo, cada uno según le apetezca o le guste. Por lo tanto, total, absoluta libertad a ser lo que uno quiera, pero sabiendo lo que hay y sabiendo a quién se está favoreciendo, ¿no? Entonces la Open Society influye, en el caso español, pues está muy unido a toda la idea del globalismo y el capitalismo Soros, tanto amplios sectores del PSOE como amplísimos sectores de Sumar, como prácticamente todo Podemos al 100%. Hay que decir que otro de los grandes impulsos de Soros y sus amigos es el Foro Económico de Davos. El Foro Económico de Davos, que es una reunión de capitalistas, que empieza siendo de capitalistas más o menos jóvenes, con otra idea, nuevas tecnologías, etcétera, es un centro, se convierte finalmente en uno de los centros de poder más importantes del globalismo y lo que desea es impulsar el dominio del capitalismo y de la anglósfera, bien sea por métodos de penetrando las ideologías progresistas. En el caso de los verdes alemanes es pasmoso. También es el de Podemos, es muy extraño. El PSOE todavía hay resistencias al globalismo, aquí hay que decirlo todo y informar con verdad. Hay sectores implicados profundamente en el globalismo, sobre todo en los aspectos políticos del globalismo que coinciden con las élites del PSOE y las direcciones del PSOE, pero hay otros sectores pues enfrentados al globalismo y enfrentados a ciertas teorías globalistas. No es el caso de Podemos, que está metido hocicaz. Sumar, no es el caso de los verdes alemanes, que además los verdes alemanes apoyan también no solo las políticas, digamos, las teorías políticas, sino también las políticas bélicas, porque el globalismo impulsa la guerra, impulsa la Tercera Guerra Mundial al objeto de controlar
ellos el mundo. Y alguien me puede decir, qué bruto eres, qué bestia eres, la Tercera Guerra Mundial. Vamos a ver, todo el conflicto de Ucrania no es de hoy, es un conflicto que lleva gestándose desde el año 2010-2011, en 2014 con el golpe del Maidán, en el que la Open Society de Soros ha tenido una parte importante en su impulso primero, y luego también pues con Obama, porque dirigen las políticas del Partido Demócrata de los Estados Unidos. Por lo tanto, es propulsor de la guerra, igual de la guerra en Ucrania, igual que es impulsor de las políticas de guerra contra China. Y en las políticas de guerra contra China, y diciendo que el enemigo es China, coinciden tanto el trumpismo como el globalismo. Son lo mismo en ese aspecto. Son ambas teorías imperialistas. ¿Qué diferencias puede haber? El trumpismo, que viene de Trump, y aquí en España lo representa perfectamente Vox, que además está vergonzantemente unido a las fundaciones Trump, está vendido a los intereses extranjeros de Estados Unidos, tan españoles que dicen que son, están vendidos a los Estados Unidos, al trumpismo norteamericano, y están vendidos a las teorías antiglobalistas, es decir, en ocasiones oímos a Vox hablar contra el globalismo, pero hablan contra el globalismo porque el trumpismo y el globalismo tienen ciertos enfrentamientos. Coinciden en considerar a China el enemigo, en ambos casos. El trumpismo con Rusia tiene una posición más tolerante y entienden más la posición, y puede ser que con Trump en la presidencia la guerra de Ucrania no se hubiera producido, pero sí están dispuestos a todas con China, que para el caso es lo mismo. Y en ambos casos lo que quieren es controlar y dominar de una forma o de otra. Es cierto que mientras las ideas de los globalistas teóricamente son más progresistas, las ideas de los trumpistas pues se basan en la familia, la patria, regreso a años atrás en cuanto a normas éticas, morales, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, esa es su pantalla. En el fondo lo que todos quieren es el dominio de la anglósfera sobre el mundo. Y en ambos casos todos tienen razones étnicas y religiosas en el fondo, es decir, globalismo y trumpismo en el fondo son racistas. La supremacía de los blancos anglosajones y cristianos sobre el resto del mundo, porque son más inteligentes, están más preparados y porque los anglosajones son el pueblo elegido de Dios por las conexiones, digamos, con el judaísmo y con los blancos judíos, que son blancos al final, con todo ese mezcladillo y todo ese revuelto que hacen. Por tanto, esas son las dos teorías que en estos momentos sostienen lo que sería el centro derecha, la derecha y las falsas izquierdas. Por lo tanto, yo creo que el trumpismo tenemos claro que, por cierto, me olvidaba, el otro gran vector importante del trumpismo en España es el PP. Se ha hablado de Vox, no me puedo hablar del PP. El PP y Vox son las sucursales de Trump en España, y el máximo representante en estos momentos de lo que significaría el trumpismo es Díaz Ayuso, porque está claro que el Feijóo cada vez pinta menos, y además el Feijóo ha sido una gran decepción. Mucha gente pensábamos que estaba el chico más preparado. La Ayuso no es que esté preparada, pero por lo menos la Ayuso se deja llevar por FAES y se deja llevar por los sectores trumpistas más intelectuales, bueno, más ideologizados, y por las fundaciones Trump. El trumpismo es curioso porque en ocasiones también defiende la libertad sexual, pero la defiende para los machos, para los hombres. Defiende cierta promiscuidad. Incluso los norteamericanos conservadores no tienen en muchos casos ningún problema de ser promiscuos y promiscuas, pero según los cánones machistas. Esta sería otra diferencia, ¿no? Entonces, en España el trumpismo lo representan Vox y el PP. Yo diría que la cabeza más conocida del trumpismo en España es Díaz Ayuso primero, Abascal segundo. Por lo tanto, yo creo que ya tenemos situado el panorama. ¿Por qué abogo yo? Por aliarnos a las fuerzas que se enfrentan tanto al globalismo como al trumpismo. Importantes fuerzas de las izquierdas latinoamericanas, de las izquierdas africanas,
antineocolonialistas y antiimperialistas, porque ambos, tanto globalismo como trumpismo, defienden también la primacía del imperio Estados Unidos, la primacía de la OTAN, etcétera, 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 la primacía europea, y defienden en el fondo sus negocios. Es cierto que el globalismo defiende la globalización, es cierto que el trumpismo afirma que la globalización no existe. Yo simplemente con este tema lo dejo aquí iniciado. ¿Quién es y en quién podéis bucear para saber qué es el globalismo y qué significa el globalismo? Alfredo Jalife Rame, que os hablaba en el vídeo anterior de él, que es un premio Nobel y que a su vez es un profesor de la Universidad Autónoma de México, que es un gran viajero y que es uno de los mejores geopolíticos del mundo y de los mejores politólogos del mundo. Tiene una página web que se llama Radar Geopolítico, en el cual da conferencias muy importantes y muy interesantes. Tiene muchos artículos escritos en la Tribuna de México, que es uno de los focos del antiglobalismo, el periódico mexicano. Hay que tener en cuenta que los grandes teóricos que se enfrentan al globalismo pertenecen fundamentalmente a América Latina. Hay Atilio Borón, Jalife Rame, Pepe Escobar. Luego, por otro lado, está, digamos, también otra página web que yo recomiendo que se llama el Observatorio de la Crisis, que es una página web que informa muy bien acerca de todos estos movimientos internacionales mundiales, tanto del globalismo como del trumpismo. Por lo tanto, las ideas globalistas son pésimas para la izquierda, están liquidando la izquierda. Las ideas trumpistas están regenerando las ideas de la derecha hacia posturas más reaccionarias, más belicistas y más bestias. Pero al fin y al cabo, en algunos casos además muy próximas al neofascismo. Aunque critican el nazismo, por ejemplo, pero no os engañéis. Por ejemplo, Abascal tiene palabras contra el nazismo, pero que eso le sirve para atacar al comunismo poniéndolos a la par cuando no están a la par. Una cosa sería el estalinismo, otra muy diferente es el comunismo y los partidos comunistas y el papel que han jugado en Europa. Yo creo que hay que rescatar al socialismo del globalismo y hay que rescatar profundamente las fuerzas socialistas, porque ahí sí hay mimbres para tejer el cesto antiglobalismo y antitrumpismo. Hay quienes están de hoz y coz con el globalismo, incluso aunque sus bases no lo sepan, caso de Podemos. Yo creo que hay que construir una gran izquierda socialista, laborista y profundamente antitrumpista y antiglobalista, que son los dos grandes ejes que están suponiendo para el capitalismo el nuevo control del mundo. Frente a eso, Asia. Frente a eso, América Latina. Frente a eso, África. Frente a eso, los BRICS. Frente a eso, muchas personas en Europa. Humildemente, yo una de ellas. Muchas gracias.